a falta de editores, descuidar los aspectos artísticos y literarios de tu obra. Creo que ya medio lo platicamos un poquito, pero ¿cómo lo ves, Logan? Bueno, en algún momento yo he escuchado a mucha gente que se queja de los editores, ¿no? El problema del cómic mexicano es los editores que habían, o que no hay editores, o que los autores no se dejan editar, ¿no? Entonces, sí me parece que el asunto de los editores es un problema importante en la escena del cómic mexicano. Y bueno, si bien se oye de editores abusivos, ¿no? Se oye de editores que no son editores, nada más publican, ¿no? Hemos sabido de varios casos de editoriales que pues publican, ¿no? Y ya, pero pues realmente no editan nada, no hay sesiones de trabajo con los autores, con los artistas, no hay eso. Y bueno, también están los autores que no permiten que los editen porque se ofenden, ¿no? Entonces, sí me parece que desde el punto de vista del autor independiente que se autopublica, pues lo deseable es que dentro de todo tu proceso tengas todo lo que ya hemos platicado, pero que también en algún momento haya alguien del equipo pues que tenga la tarea de liderear ese proyecto y que en algún momento pues sea pues un producto, un proyecto que tenga todo lo necesario para poder competir y que de repente no sea un libro ahí pues que se note evidentemente que no tiene ni pies ni cabeza en ninguno de los departamentos, ¿no? Sí, eso es un poco como lo que platicábamos al inicio de los correctores de estilo, justamente, ¿no? O sea, también uno tiene que tomar en cuenta que a veces, pues hay que hacer todo lo posible, como mencionó Tevin hace ratito, pues tienes que mejorar tu dibujo, tienes que comprometerte, ¿no? Seguir aprendiendo, ¿no? Aprender otras cosas, pero también tenemos que entender que tampoco podemos hacerlo todo, ¿no? Que uno solo no puede hacerlo todo. Y sobre todo, por ejemplo, hablando específicamente de la corrección de estilo, de repente estás tan sumergido tanto tiempo en la obra y tanto ahí, así de que ya te la sabes, cada punto, cada palabra, cada rayita que lleva el dibujo, y de repente dejas de verlo, o sea, como que pierdes la perspectiva. Y entonces ayuda mucho que digas, bueno, necesito la ayuda de alguien más para que le eche un ojo a la corrección de estilo, que le eche un ojo a la ortografía, ¿no? Que le eche un ojo a lo que sea. Y a veces, yo creo que a mí eso me hubiera gustado realmente aplicarlo desde los primeros trabajos que hicimos, ¿no? Que hubiera alguien que nos ayudara con eso. O sea, tener la capacidad de decir, ya aprendí muchas cosas, sí sé hacerlo, pero necesitamos otras personas. Necesito a alguien que le eche un ojo diferente a la portada, ¿no? Necesito a alguien que le eche un ojo a la corrección de estilo, ¿no? Y poder saber pedir esa ayuda, saber pagar esa ayuda, ¿no? Saber cómo a lo mejor lo puedes lograr con un intercambio, ¿no? Y bueno, al final todo en beneficio del proyecto, ¿no? Entre más consciente seas de esto, mejor va a ser el proyecto. No, y van a crecer, ¿no? Porque no solamente si permites meter la cuchara el editor sobre tu obra para mejorarla, pues está increíble, ¿no? O sea, tomar esa buena visión de alguien que no está ahí ya enviciado de ya la vi una y otra y otra y otra vez el mismo guión o el mismo cuadro y te envicias y tú ya no lo ves. Y es bien importante que pues, el editor, como sabe para dónde va la obra, dice, no, espérate aquí, ¿no? Vamos a cambiarle acá para que quede mejor, ¿no? Sí, aquí obviamente las razones por las que un editor puede proponer algún cambio pueden ser desde muchos puntos de vista, ¿eh? Hay el editor que puede decirte, es que este final no amarra, hasta el editor que se ofenda porque tú estás tratando un tema que para el editorial no está chido, o estás tomando una postura
que te puede llevar a lo que le pasó a Frank Miller. Entonces hay como que muchas vertientes en el asunto de la edición, ¿no? Y cuando tú eres tu propio editor, bueno, pues tienes que tener mucho más cuidado en todo lo que ya platicamos. Una de las cosas que no hace mucho escuché o leí, no me acuerdo ya, es que el verdadero trabajo empieza cuando tú dices que tu libro ya está listo. O sea, cuando tú terminas de hacer tu guión, tu libro, todo eso, empieza el verdadero trabajo desde el punto de vista del editor, ¿no? O sea, sale, ahí está mi novela, güey. Ah, pues sí, güey, pues la portada. No, que aquí está la portada. No, la portada no dice mucho. Te recomiendo hacer esto, por un lado, ¿no? Por otro, y esto a mí me parece grave, hay mucha gente que cree que hacer cómic es dibujar. Si dibujo bonito ya puedo hacer un cómic, ¿no? Y a mí me parece grave, ¿por qué? Porque hay muchos, hay becas, incluso la semana pasada hablábamos de la casa del autor en Zapopan, y ahí realmente es, pues si dibujas te invitamos para que acabes un cómic, ¿no? Pero ni siquiera saben si ese dibujante es buen escritor. Entonces, ni siquiera en las bases se contempla esa variable, ¿no? Y las reglas para Angoulême es un poco lo mismo, ¿no? O sea, de repente para la gente que da ese tipo de becas o de oportunidades, si tú llegas y nomás escribes, pues realmente no tienes oportunidad. Si nomás dibujas, sí tienes oportunidad, pero de repente y a eso va este punto, ¿no? No descuides el asunto artístico que tiene que ver evidentemente con el arte y literario que tiene que ver con la historia, porque al final a mí sí me parece que muchos proyectos pueden estar muy bien dibujados, pero al final la historia no está chida, ¿no? Entonces, creo que este es un punto que no nada más es de la escena nuestra, sino que en muchos lugares, las becas mismas, ¿no? De repente no contemplan que solo seas escritor y que tengas que trabajar con un dibujante, sino que, pues tú dibujas, tú haces el proyecto y para mí tú eres el que tiene que hacer todo, y bueno, pues eso ni siquiera es así, ni en el negocio gringo es así, ¿no? O sea, entonces aquí pues menos, ¿no? Sí, y por ejemplo esto que mencionas de prepararse para la gente que dibuja es bien importante. La gente que dibuja y que se está autoescribiendo, que se está escribiendo sus propias historias, está bien cabrón, eso no está sencillo, ¿no? O sea, al menos para mí que vine de mi carrera es diseño gráfico, es diseño de la comunicación gráfica, ¿no? Ahí en la UAM. También tenemos un video que habla de qué estudiar para hacer cómics en México. Lo anoto aquí para poner la tarjetita. Pues está cabrón porque, bueno, pues aprendimos lo gráfico, aprendimos, no, que si el dibujo, que si los encuadres, ¿no? Los planos, la perspectiva, bla, 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 bla. Pero en realidad, por ejemplo, lo dijimos en ese video, pues realmente no hay una materia de historieta o de cómic, ¿no? No hay narrativa gráfica en la carrera. No hay una carrera de narrativa gráfica en realidad. Entonces está cabrón porque, pues bueno, aprendimos ahí lo que aprendimos en la universidad, pero para hacer cómics tuvimos que aprender otras cosas y aplicar otros conocimientos. Muchos, en mi caso, de manera empírica, ¿no? Yo empecé a escribir de manera empírica y pues como que a mí me hace sentido escribir así, ¿no? Y en base a lo que he leído, en base a lo que, pues así me aventé, ¿no? Y ya, pues con el tiempo, pues vas aprendiendo algunas otras cosas, vas leyendo cosas, vas tomando algunos cursos, algunos talleres, y pues eso te nutre, ¿no? Y te ayuda
esto que yo hace sí se llama de esta forma, ¿no? Mira qué chingón, ¿no? Y pues le vas dando y pues la idea es ir complementando tus conocimientos, ampliarlos, complementarlos y al final ir definiendo, pues digamos ahí un perfil, un perfil que te funcione de mejor forma, ¿no? Y por otro lado, pues tampoco está mal decir, pues yo soy dibujante, ¿no? Yo solo dibujo y me quiero buscar un escritor, ¿no? Y realmente, al menos, no hemos visto tantos escritores como dibujantes en el cómic mexicano, ¿no? Sí los hay, pero son los menos, ¿no? Pero entonces, bueno, vale la pena pues estar buscando porque sí, no se trata de hacerlo todo el tiempo, ¿no? Sino de decir, pues vamos a buscar alguien que me escriba para no estar haciendo las pinches copias de los cómics que leo, ¿no? Y pues tener esa visión de no solamente desarrollar estas áreas de oportunidad, sino también decir, bueno, pero lo mío no es escribir, ¿no? Yo solo quiero dibujar y adelante, y también es una gran decisión, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, pues nosotros conocemos a, no sé, 100, 200 autores que a lo mejor van a los mismos eventos que nosotros, pero de esos autores yo no puedo nombrar más de 10 escritores. O sea, realmente que sean escritores, ¿no? O sea, yo así de bote pronto, pues ubico a Cuervo Oscuro, ¿no? Cuervo Oscuro es escritor, Ekbalam de Comic Clan es escritor, Gabo Sosa es escritor. Josh Candia, ¿no? También. Bueno. No, pero él dibuja. Él dibuja exclusivamente. Sí, escritores. Sí, o sea, no son tantos. ¿Quién más? Pepe Vaz, creo que él escribía El Calimán, ¿no? Sí, Pepe Vaz. Pero realmente, y está bien cabrón, porque no nada más en el medio del cómic, bueno, creo que en el medio del cómic europeo y gringo, el escritor sí pesa mucho, ¿no? Jodorowsky, ¿no? Frank Miller, ¿no? Hay Garth Ennis, o sea, hay muchos escritores, Neil Gaiman, ¿no? O sea, pero por ejemplo, en lo que es el cine y en las series, el escritor muchas veces ni siquiera pinta, ¿eh? Y bueno, pues se vio, o sea, tan cabrón estuvo eso que el escritor, como decía Héctor hace rato, realmente ni siquiera figura muchas veces, pero cuando se vino la huelga de escritores en como por el 2005, 2004 más o menos, sí estuvo muy cabrón cómo puso a temblar la industria, porque al final sin escritores, pues no hay como que mucho. Y aquí sí me parece que hay ahorita que estoy, por ejemplo, viendo contenido de HBO Max, sí hay una diferencia impresionante en los que escriben las series de HBO que los que escriben las series comerciales de otras plataformas, ¿eh? O sea, sí se ve, sí se nota muchísimo la calidad y de repente no lo notas, ¿no? De repente, no sé, lo vimos con muchas series de Netflix o así, que dices, güey, ¿pero por qué hacen esto? Pues porque el escritor no está tan cabrón. Y cuando te vas a HBO y empiezas a ver ahí cosas, dices, ay, no mames, o sea, qué cabrón está escrito esto, ¿no? Y bueno, y muchas veces ni siquiera sabes quién lo escribió, y eso, pues al final, pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? El trabajo del escritor muchas veces ni siquiera pareciera importante. Así es. Y bueno, por ejemplo, a nosotros ahora que hemos tenido la oportunidad en el concurso de novela gráfica, en el premio Pura Pinche Fortaleza, de revisar todo lo que llega y ser parte de ese proceso de hacer esa selección de los finalistas y luego presentarle los proyectos a los jueces y luego ver qué dicen los jueces. Y eso es bien interesante, el cómo de repente
adquiere un valor muy importante el escritor, ¿no? Porque dicen, es que se ve poca madre, pero como que la historia no está tan buena, ¿no? Y de repente toparse con, es que aquí la historia está bien buena, ¿no? Y el dibujo pareciera más simple y bueno, pues al ver cómo eso es muy interesante, ¿no? A mí creo que de lo del concurso, esa es una parte que me gusta mucho, el ver qué pasa con los proyectos, porque normalmente cuando estás del otro lado, cuando tú envías una postulación, algún concurso, algún premio o alguna beca, pues tú nomás lo pones ahí y a ver qué pasa, ¿no? O te favorece o no, y se acabó, ¿no? Y no hay más explicaciones, pero de repente tener la oportunidad de ver todo ese proceso detrás y ver la importancia que tiene que las cosas estén bien hechas, bien escritas y bien dibujadas, y me parece que es fabuloso. ¿No, amigos? Sí, total de acuerdo. Que finalmente una de las cosas que dijo Avelina fue justo eso, ¿no? Que de repente los cómics, no le gustan los cómics que están mal escritos o mal dibujados, ¿no? Pero sí creo que es una constante de proyectos muy bien dibujados, pero de repente las historias pues, no roquean, ¿no? Así es. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.